Hola Altubers, hoy vamos a ir al cine a ver la última película de Ken Loach. Y lo de última quiere decir que es la última que ha hecho y también puede querer decir que es la última que va a hacer, o por lo menos en ese sentido se ha manifestado. Es normal, tiene 87 años y seguramente querrá descansar un poco, aunque en estos tiempos en los que Joe Biden pretende ser otra vez presidente de los Estados Unidos con 82 años, pues la verdad es que parece que hay una nueva clase de ancianito dispuesto a seguir trabajando durante mucho tiempo. Ken Loach lleva trabajando en esto desde principios de los años 60, esto me refiero al cine, a la televisión, también algo al teatro, y la verdad es que casi llegó ahí por casualidad, porque él, nacido en junio de 1936, y después de haberse chupado de niño la Segunda Guerra Mundial, estudió Derecho. Lo que pasa es que, pues estas circunstancias extrañas que ocurren, de repente hay un grupo de teatro aficionado, le llaman, él va, descubre que le gusta más dirigir y escribir que actuar, y con el paso del tiempo, pues poco a poco se va acercando a la televisión, en este caso a la BBC, que era un poco la gran televisión inglesa. Estamos hablando de principios de los años 60. ¿Y qué es lo que puede hacer Ken Loach, teniendo en cuenta que su origen es obrero y que no ha nadado en la abundancia precisamente? Pues hacer una especie de neorrealismo, no a la italiana, pero sí a la inglesa, porque durante los años 50 en Inglaterra sí se hace un cierto tipo de cine social. De hecho, eso impregna incluso hasta las comedias, ¿no? Las que hicieron la compañía Ealing son comedias, pero están también muy metidas dentro de la realidad social y política de Inglaterra. Pero sobre todo, a partir de 1955, con alguna obra de John Osborne, que fue un dramaturgo muy famoso en su momento, Mirando hacia atrás con ira, por ejemplo, sería su obra más representativa, nace lo que se llama el grupo de los jóvenes airados. Y si bien empiezan en el teatro, rápidamente pasan al cine. Y nace lo que se conoce como el free cinema, que alguien ha considerado que es una especie de imitación de la Nouvelle Vague francesa, pero que en realidad comenzó antes. Bueno, ahí hay dos líneas fundamentales. Una es divertida, pues con las películas de Richard Lester, que no obvian tampoco los aspectos sociales, ¿no? Pues incluso las películas de los Beatles, y por otra parte películas mucho más serias, también muy neorrealistas, hechas por Karel Reisz o por Tony Richardson o por Lindsay Anderson. La verdad es que por un montón de directores como John Schlesinger, y la verdad es que la mayor parte de ellas son muy buenas películas. Todo eso ocurre a finales de los 50, principios de los 60, y pilla a nuestro héroe trabajando para la BBC. En programas de estos, como alguien recordará, pues las obras de teatro de Estudio 1 que emitía Televisión Española. Bueno, lo cierto es que son series donde se van a batir el cobre toda una generación de cineastas que después van a tener cierta repercusión. Ken Loach está entre ellos, trabajan en Telecuentos, por ejemplo, que es una de esas series, hace tres episodios, trabaja en La Obra del Miércoles, ahí hace hasta 10, y trabaja también, por ejemplo, en el espectáculo del sábado, donde también colabora con otros directores. Y todos son relatos, por una parte, muy característicos de la época, y por otra, adaptación de grandes clásicos, como por ejemplo Scott Fitzgerald o incluso Sartre. Fijaos, que ya hace falta valor para adaptar a Sartre. Bueno, pues además de todo eso, el bueno de Ken Loach está pensando en hacer cine, porque en definitiva todos estos directores quieren hacer cine. Y su primera película la hace en 1967 y se titula Poor Go, y presenta a un Terence Stamp antes de hacerse famoso gracias a la película El coleccionista de William Wyler. Y hay algunos representantes de la ola aquella de los años 60 en cuanto a actuación, por parte de actores que después consiguieron cierta fama, como Coral White, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, la película más famosa de esta época llegará 2 años más tarde, en 1969, se titula Kes, y en ella se aborda el desarrollo de un jovencito que padece bullying en el colegio, que tiene relaciones muy problemáticas con su familia. Vendría a ser Los 400 golpes en versión inglesa, por decirlo rápidamente. De hecho, ya había participado también en una serie
de episodios de una serie que se tituló Diario de un joven. Y de alguna manera esta película está sacada de ahí. Por aquel entonces también tiene algunas relaciones problemáticas, por ejemplo con Channel 4, que le prohíbe uno de sus documentales, en los que también se implica bastante, y a partir de ahí, pues poco a poco va consiguiendo fama por un lado y también fama de conflictivo por parte de, digamos, las instituciones oficiales. De hecho, él poco a poco va dejando de trabajar en la televisión y se va centrando más en las películas, pero no acaban de darle la posibilidad de triunfar. De hecho, a partir del advenimiento al cargo de primera ministra de Margaret Thatcher, el bueno de Ken Loach se enfada mucho con ella y empieza a hacer películas muy en contra de Margaret Thatcher. Y esto lleva a una serie de películas que poco a poco han pasado al imaginario de cine de culto, pero que no fueron especialmente muy seguidas por el público en general. Películas como The Gamekeeper, por ejemplo, y otras que venían a contar cómo eran las relaciones en aquella época. Y todo eso le hace permanecer durante los años 80 pegado a la actualidad. Por ejemplo, hace un famoso documental sobre la huelga minera de principios de los 80, que fue un auténtico escándalo y que, bueno, pues puso las cosas muy difíciles a Margaret Thatcher y demostró que la señora, la verdad es que tenía una cierta capacidad de aguante y fue un enfrentamiento verdaderamente histórico, por decirlo rápidamente. Ahí estaba Ken Loach contando justamente esas historias. También contaba historias del pasado, por ejemplo, el tiempo que transcurrió entre el final de la Primera Guerra Mundial, 1918, y la gran huelga general en Inglaterra del año 1926. Cómo se llegó a estos enfrentamientos y a estas historias que, la verdad, son cosas muy bien contadas y con gran funcionamiento del entusiasmo de Ken Loach. Pero de repente, de manera sorprendente, en 1990 parece que tiene un golpe de suerte y hace una película que se titula Agenda Oculta. Agenda Oculta es la película que marca el despegue definitivo de Ken Loach, no solo en Inglaterra, no solo en el Reino Unido, sino en absolutamente todo el mundo. Lo curioso del caso es que quizá es su película menos política, me explico. Es verdad que hay política, de hecho es un asunto irlandés y cuenta historias de las argucias de los ingleses justamente en territorio irlandés, pero en el fondo estamos hablando de un thriller bastante convencional, aunque todo esto está de fondo, el Sinn Féin, el jaleo que se estableció en poco tiempo antes de que se hiciera esta película, pues lo cierto es que la película Agenda Oculta, recordaréis, es un thriller bien montado, con algunos actores y actrices famosos, como Frances McDormand, como Brian Cox, y lo cierto es que de alguna manera esta película se convierte en la película de presentación de Ken Loach, que rápidamente retorna de nuevo a su especialidad y nos suelta seguidas 3 películas que nos dejan así un poco como, oh, Dios mío, ¿qué es esto? Estas películas son Riff Raff, que es la historia de unos obreros de la construcción, cómo viven, cómo respiran, cómo se relacionan, cómo consiguen sobrevivir. Tiene mucho de comedia, tiene mucho de, bueno, pues vamos a ver si nos arreglamos entre todos, pero la vida es esta y la vida es dura. Está interpretada principalmente, quiero decir que el único famoso de la película es Robert Carlyle, que todavía no era muy famoso, pero bueno, pues la verdad es que la película está muy bien. La siguiente es Lloviendo Piedras, que cuenta la historia de un trabajador que no tiene dinero para comprarle un vestido de primera comunión a su hija y bueno, pues que hará lo imposible para conseguir este vestido porque es la ilusión de su hija y él quiere ayudarle. Y la tercera de esta racha sería Lady Bird, que cuenta la historia de una mujer, madre soltera de 4 hijos que ha tenido con diferentes hombres y que vive en la indigencia y en una situación verdaderamente problemática desde el punto de vista de supervivencia material y también de supervivencia mental. Son películas imprescindibles que hay que ver y que marcan ya el camino definitivo de Ken Loach. Estamos ya en el año 95, año en el que hace una intentona de revisitación de la Guerra Civil Española, el bueno de Ken Loach, con la película Tierra y Libertad.
Es una película, en cierta manera, frustrante porque no tiene la brillantez o casi diríamos la profundidad de las otras películas que hace. Yo tengo la teoría de que Ken Loach trabaja muy bien cuando aborda temas que le son cercanos y no tan bien cuando se va a otros lugares a indagar por otras realidades. Y con Tierra y Libertad le pasa esto. No es una gran película, es un buen intento, trata de analizar las razones de los enfrentamientos entre la izquierda durante la Guerra Civil Española, que es un tema apasionante, pero no acaba de cuajar definitivamente. Aquí hay una anécdota curiosa y es que Paul Laverty, que después se convertirá en el guionista habitual de Ken Loach, aparece en esta película como actor. Y entonces le cuenta a Ken Loach que tiene un guión porque él ha estado en Nicaragua y quiere contar la historia de pues los jaleos nicaragüenses casi desde Somoza y compañía hasta bueno el momento que eran los años 90, ¿no? Y bueno, eso por una parte. Y por otra parte, Paul Laverty conoce a una de las actrices del reparto de Tierra y Libertad, que es Itziar Boyain, que había sido actriz infantil en películas como El Sur y que después se convertiría, además de en una excelente actriz, también en una magnífica directora que ha ganado bastantes Goyas. Hola, estás sola, Te doy mis ojos, películas de compromiso social también, un poco la línea de Ken Loach. Yo creo que ahí se alimentaron y formaron pareja y creo que todavía siguen por ahí con sus vidas unidas. Y además Paul Laverty haría los guiones de la mayor parte de las películas que va a realizar Ken Loach a partir de ese momento. Aclarado esto, digamos que el guión de Laverty sobre Nicaragua es La canción de Carla, que cuenta la historia de un conductor de autobuses en Glasgow que acaba yendo a la revolución sandinista y bueno, pues allí cuenta lo que ocurre. De la misma manera que tenían problemas con Tierra y Libertad, también los tiene con La canción de Carla, que es una película que me parece que se queda como a medio camino. Así que inmediatamente Ken Loach vuelve de nuevo al Reino Unido y hace otra de esas películas emblemáticas, en este caso la titulada Mi nombre es Joe, sobre un tipo interpretado por Peter Mullan, que trapichea, malvive en Glasgow y tiene que salir adelante como sea. Después de esto hace otras películas como Otra ciudad, pero lo que nos interesa es llegar también a Pan y Libertad, que es otra película que indaga en esta ocasión sobre los trabajadores latinoamericanos de diferentes países en los Estados Unidos. Gente que ha traspasado la frontera de manera ilegal, que malvive con trabajos verdaderamente indignos y por supuesto muy mal pagados, y que está protagonizada entre otros por Adrian Brody. Y la película tuvo mucho éxito porque venía a denunciar esas trapacerías, pero lo cierto es que también deberíamos tener en cuenta que el bueno de Loach está fuera de su ambiente. Vuelve de nuevo al Reino Unido, hace La cuadrilla, que es la historia de 5 trabajadores que tratan de sobrevivir con trabajos infravalorados y muy mal pagados. Felices 16, que es la historia de unos jovencitos. Los jóvenes han estado siempre muy presentes en el cine de Ken Loach y lo cierto es que trata con acierto la mayor parte de las historias que cuenta. Un beso sería también la historia de 2 personas muy diferentes que después de un beso casi accidental se ven metidos en un jaleo tremendo porque las comunidades de uno y otro pues no aceptan esa relación. Vamos, Romeo y Julieta, pero en plan social. Después de todo esto, pues llegamos ya al Viento que agita la cebada, que es la película que le consigue la primera Palma de Oro en el Festival de Cannes. Un festival por el que ya había pasado anteriormente y donde había conseguido el premio de la crítica, el premio del público, el premio especial del jurado, pero la Palma de Oro, la primera, se la lleva con El viento que agita la cebada, que es una película ambientada en la Guerra Civil Irlandesa. Es decir, vendría a ser, algo, aunque es mucho más cercana, como la indagación en un conflicto bélico, como ocurría en Tierra y Libertad en el caso de la Guerra Civil Española. Bueno, además de todo eso, él sigue preocupado por las cuestiones sociales, hace En un mundo extraño, donde ya
empieza a abordar este asunto que le llevará a su última película de la inmigración y los problemas que tienen aquellos que tratan de llegar a lugares donde poder no ya vivir mejor, sino prácticamente vivir. La parte de Los Ángeles es otra película que trata de abordar cuestiones sociales y después sigue haciendo algunas películas que le llevan al pasado, como Jimmy's Hall, que habla del siglo XIX, de la evolución de los movimientos obreros y de cómo ha sido un largo y tortuoso camino el de estas circunstancias. Es curioso porque hace también una comedia muy curiosa que se titula Buscando a Eric. Eric es Eric Cantona, el famoso futbolista que aparece en esta película como actor, aunque el protagonista es otro que justamente lo que quiere es encontrar a Eric e imitarle. Él quiere ser un jugador famoso. La película es muy ligera, muy entretenida, muy divertida, incluso para los aficionados al fútbol, pues tiene un plus de que aparece allí uno de sus ídolos, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que de vez en cuando el bueno de Ken Loach también se divierte. Y otra película que llega a continuación y que le proporciona otra vez la Palma de Oro en Cannes es Yo, Donald Blake, donde se cuenta la historia de un tipo que se queda en paro con 50 y tantos tacos. Es decir, una situación donde difícilmente va a poder conseguir otro trabajo y tiene que pelear por los subsidios, por el funcionamiento del Estado ayudando a los que menos tienen, y tiene unas cuantas historias donde plantea situaciones verdaderamente difíciles. Es otra nueva muestra del saber hacer de Ken Loach, que llega así a su última película, que es de la que venimos a hablar aquí, por fin. Se titula El Viejo Roble, que es el nombre de un pub que ocurre en una ciudad donde llegan de repente unos refugiados sirios que han tenido que salir de su país con motivo de la guerra. Evidentemente nos vamos a encontrar con los conflictos habituales de dos comunidades diferentes. Por un lado, estamos en un territorio empobrecido, porque no son tiempos de abundancia para prácticamente nadie, y menos para la clase obrera. Entonces nos encontramos con gente que va al pub a despotricar de la situación, pero que encima se encuentra con la llegada de esos refugiados, a los que a partir de ese momento van a echar la culpa de todo. Y por supuesto habrá conflictos, habrá gente que ayude, habrá gente que ponga las cosas difíciles, incluso llegando a límites de sabotear y caer casi en el delito para que los inmigrantes se vayan de allí porque no quieren saberlo. Es verdad que, como en todo el cine de Ken Loach, hay un cierto maniqueísmo en el tratamiento de la historia. Los buenos generalmente son muy buenos y los malos son naturalmente muy malos. Y en este caso, todos los inmigrantes son estupendos y fantásticos, y algunos, bastantes, bueno, no, unos pocos, de los británicos son majos y dispuestos a colaborar. Los malos también son vistos desde un punto de vista de, oh, pobre gente, también qué va a hacer, ¿no? Porque se trata de combatir ese maniqueísmo, aunque inevitablemente acaba cayendo en él. Y eso da como resultado la típica película de Ken Loach, que por cierto a mí me gusta mucho. Es verdad que este no es un cineasta que vaya a revolucionar el cine, no lo ha pretendido nunca. Lo que ha hecho siempre ha sido contar esas historias que a la gente le gustan, que consideran historias importantes. Y en el mundo del cine de ahora mismo, yo creo que historias importantes de algunas películas vale más que las experiencias puramente cinematográficas y prácticamente todo lo que tenga que ver con el arte del cine, sino simplemente contar historias de manera eficaz, que vayan funcionando tranquilamente, que lleguen al espectador, que el espectador, en función de sus sentimientos y su forma de ver las cosas, las acepte o no las acepte, y que disfrute con Ken Loach o no se acerque a sus películas, vamos, ni para ver los cuadros que puedan aparecer en el afiche. Entonces, los aficionados a Ken Loach disfrutarán con El Viejo Roble, yo lo he hecho, y los que no gusten de las películas de Ken Loach, pues deberán abstenerse, porque tampoco vamos a ir al cine a sufrir.